No deja de ser sorprendente la dureza del lenguaje que a veces Jesucristo emplea en dirigirse a la gente. O sea, si alguien nos hablara en ese tono de voz, si alguien nos dijera las palabras que Jesús les dirige a los escribas y a los fariseos, uno podría con toda razón concluir que somos personas faltas de caridad, que así no se habla a la gente, que así no se consigue nada. ¿Cuántas veces no habremos escuchado esas expresiones? Más se consigue con una gota de miel que con un barril de vinagre. En fin, todas esas maravillas de la sabiduría popular que tantas veces hemos escuchado. Y sin embargo, cuando uno oye las palabras que Jesucristo les dirige a los fariseos, es como para quedarse verdaderamente perplejos, porque les dice: «Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros que sois como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo». Un jurista intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Ay de vosotros también, juristas, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo». Son palabras durísimas, son palabras tremendas, son como un cuchillo. Jesús es como si no tuviera paciencia con ellos. O sea, no les dice: mirad, no. Es como un lenguaje taxativo, durísimo, cortante, tajante, como el cirujano que se da cuenta que hace falta extirpar algo urgentemente, inmediatamente, porque si no el paciente corre riesgo de morir en cualquier momento. Y mirad, esto es lo que ocurre con este pasaje del Evangelio. Nada más que pensar que como oímos la palabra fariseo, que es que en el fondo ni siquiera sabemos lo que es un fariseo, quiere decir que muchos es que ni los hemos visto ni conocido, o sea, los originales, aquellos a los que se dirige Jesús, y por otra parte también está o los letrados, pues es como que habla a gente que es muy ajena a nosotros, que no sabemos quiénes son ni cómo se comportan. Pero si en vez de decir fariseo o letrado nos dijera nuestro nombre o se refiriera a personas que somos nosotros, ¿cómo nos sentaría que alguien nos hablara en ese tono de voz y con la dureza de esas palabras? Porque mirad, yo conozco muchos buenísimos predicadores que hablan así y luego enseguida quedan descalificados. ¿Quién se ha creído? Así no va a conseguir nada. Pues hay que tener más compasión, hay que tener más misericordia. Bueno, no lo sé. Yo creo que Jesucristo debió de ser una persona bastante misericordiosa. Y sin embargo, mirad que no desaprovecha la oportunidad para decir claramente lo que piensa de los escribas y de los fariseos. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Pues lo que quiere Jesucristo es lo que dice la palabra de Dios en la primera lectura, que es de la carta a los Gálatas, que venimos leyendo todos estos días. Seguimos en el capítulo 5, pero aún en el versículo 18. Y quiero aclarar que cuando decimos la palabra de Dios no es una serie de palabras, no son unas conferencias que alguien ha grabado en un CD o en un disco o en lo que sea. No, la palabra de Dios es Dios que nos habla, Dios que nos ha hablado esta mañana, Dios que nos habla cada día precisamente en su palabra. O sea, su palabra no es una voz sin sujeto, no, es Dios mismo el que nos está hablando al corazón, a la mente y a la vida. Y lo que pretende la palabra de Dios es Dios que nos habla, es que nosotros tomemos una decisión radical. Porque es muy fácil llevar una, entre comillas, vida cristiana, vida espiritual, etcétera, pero luego en el fondo llevar una vida muy carnal, muy mundana, muy sensual, muy apegado a las cosas materiales.
Y mirad si no es igual de incisivo, me atrevo a decir hasta de duro, el apóstol San Pablo. Hermanos, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes. O sea, ¿quién es el que vive una vida mundana que no va a entrar en el reino de los cielos, que es ay de vosotros los fariseos que decía el Evangelio? ¿Cuáles son las obras de la carne? La fornicación, la impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. O sea que la lista podría seguir indefinidamente. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere Jesucristo? ¿Qué quiere del fariseo que se convierte, que se arrepiente, que cambie de vida? Os prevengo como ya os previne. En cambio, el fruto del Espíritu, esos son los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley, y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Quien se deja mover por el Espíritu Santo ya no es un fariseo, no es un sepulcro blanqueado, no vive la religión para la galería, para que me vean, para que me admiren, para que me adulen, para que me aplaudan. No, es el que vive la vida cristiana convencido de que Dios ve el interior. Y el que vive para el Espíritu es el que da estos frutos. Es decir, no es una religión de bla, 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 no es una religión de palabras, es vivir la vida cristiana convencidos de que si nos dejamos mover por el Espíritu Santo, hemos entrado en guerra abierta contra las obras del mundo. Yo estoy dispuesto a romper con el mundo, con todo lo que es mundano, con todo lo que es idolatría. Hay la idolatría del dinero, la idolatría del lujo, la idolatría del poder, la idolatría de la sensualidad, de la carne, de la lujuria. En el fondo, todos esos pecados significan poner algo que no es Dios en el centro de mi vida. La idolatría es todo lo que va contra el primer mandamiento. Son las obras de la carne. Lo que no puedo es vivir una vida de fornicación, de impureza, libertinaje. Hay muchísima gente que no está casada en la iglesia, que tiene relaciones sexuales y va a misa tan ricamente. Pero la gente que se ha creído, o sea, que se va a inventar una religión a su imagen y semejanza. Es como yo toda la vida he hablado de la idolatría del sexo. Es como si fuese el aire para vivir. Es que si no respiro me muero. Si no tengo relaciones sexuales me muero. Pero ¿de qué me está usted hablando? Entonces, todo el mundo que está viviendo en esta situación, todo lo que tiene que ver, y San Pablo no puede ser más explícito sobre los pecados de la carne, todo lo que tenga que ver con la masturbación, la homosexualidad, las relaciones fuera del sacramento del matrimonio, toda relación sexual que no está amparada por el sacramento del matrimonio es pecado. A ver, ¿qué es la parte que la gente no entiende? Porque no puede estar más claro en las enseñanzas de Jesús y en las enseñanzas de la Iglesia, en la palabra de Dios y en la misión de la Iglesia, que es transmitirnos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego habla de la idolatría. Esos no entrarán en el reino de los cielos. Dios mío, alguien me está diciendo a mí, Dios que me está hablando al corazón hoy me está diciendo, no sigas viviendo así, se te está acabando el tiempo y estás jugando con tu destino eterno por un momento de placer sexual del que has hecho una idolatría, porque es que te parece que es como es que si no respiro me muero. Pero tú no quieres ir al cielo, entonces ¿para qué tanta misa, tanta rezo, tanta adoración y tanto rosario y tanto retiro?
No se trata de multiplicar, y lo he dicho tantas veces, no se trata de multiplicar actividades religiosas, que ahora voy a este grupo, ahora voy al retiro, ahora voy a la adoración, Si no se trata de ir a muchas cosas religiosas, se trata de que dejes de cometer pecados. Y se trata de que yo me convierta, se trata de que mi corazón se deje mover por el Espíritu para que donde había fornicación haya verdadero amor cristiano, que es el que vive en santidad, no lo que yo me he inventado. De ahí viene la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, dominio de sí. Así como la lista de los pecados es tremenda, qué maravilla es la lista de los frutos del Espíritu. Yo hoy tengo que tomar una decisión. ¿Voy a seguir viviendo en la carne? Que puede ser el despilfarro de dinero. Yo, cuando veo cómo las familias que conozco con nombre y apellidos, cómo malgastan el dinero perfectamente convencidos de que no están haciendo absolutamente nada malo. Así como la gente todavía, hay gente que entiende que está mal cometer ciertos actos de impureza, de lo que sea, hay gente que eso lo entiende. Sin embargo, para nosotros tiene que ser esto una llamada de atención, tiene que ser esto una llamada fuerte al corazón que nos haga entender que Dios nos está llamando a descubrir que no podemos seguir viviendo así. Pues que la palabra de Dios nos toque profundamente, que el Espíritu Santo marque profundamente nuestra vida y nos haga descubrir que no hay nada que dé más alegría y la vida eterna que dejarse mover por el Espíritu Santo.